comunicación con un colega de Máximo Kirchner, también diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, economista además y docente. Espert, buen día, gracias por atendernos, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos los bahienses. Bueno, muchas gracias. Bien, Gran saludo para mis queridos concejales de Avanza Libertad en Bahía Blanca. Metiste dos. Turi Barrio Nuevo y Valeria Rodríguez, dos golazos, dos gemas que tenemos ahí. Te fue muy bien en Bahía, la verdad. Sí. Muy bien por la gran tarea de Turi Barrio Nuevo y Valeria Rodríguez. La verdad que el gran mérito es de ellos, así que les mando un gran saludo de acá. Te voy a preguntar por la parte política, pero primero me gustaría que, siendo vos economista y docente, si podés, le expliques a la gente fácil cómo es esto de acordar con el Fondo Monetario, porque se habla de preacuerdo, esto tiene que redactarlo el gobierno, mandarlo al Congreso, aprobarlo en Congreso, mandarlo al Fondo Monetario y aprobarlo al Fondo Monetario. Digamos, como que pareciera que faltan todavía muchos pasos en realidad para acordar realmente con el FMI. Bueno, a ver, voy a tratar de hacer lo más claro posible. El Fondo Monetario es un acreedor al cual le pedimos plata en su momento. Yo creo que las deudas, o al menos a mí me lo enseñaron, ya sé que soy grande, me enseñaron que las deudas se pagan. Así que esto de andar boludeando con que las deudas puedan no pagarse es una estupidez de mucha gente, muchos políticos y algunos argentinos. Pero el argentino de laburo sabe que las deudas hay que pagarlas. El Fondo Monetario, segunda aclaración, no es un buitre maldito que te quiere chupar la sangre como también nos quieren hacer creer acá, sino que es una cooperativa de países. Es el mundo que se unió después de la Segunda Guerra Mundial y se juntó para ayudar a los países que están en problemas cuando tienen problemas. Argentina, lamentablemente, como vive en problemas desde hace por lo menos un siglo y problemones desde hace medio siglo, es el país récord en pedirle plata al Fondo Monetario Internacional en los últimos 50 años. Hemos firmado 28 acuerdos de préstamo, 28 veces le fuimos a pedir plata al Fondo Monetario para salvarnos de un incendio mucho peor, porque esa es otra característica y la tercera definición que les quiero dar a ustedes y a los oyentes, que hay que entender. El Fondo Monetario recién aparece cuando un país miembro del fondo se lo pide. Y generalmente los países miembros del fondo le piden ayuda al fondo cuando se están prendiendo fuego y desaparecieron todos los prestamistas seguidos por haber del sector privado. Es un bombero. Ese bombero, cuando aparece, cuando empieza a echar agua, apaga el incendio relativamente, pero también moja las casas que están alrededor. Así que daño colateral, no por el Fondo Monetario, sino por el incendio que hubo previamente en un país, va a haber. Que en general a las sociedades como las nuestras les encanta, para no asumir la frustración y el desastre que hemos hecho con nuestro querido país, de echarle la culpa al Fondo Monetario. Pero el Fondo Monetario no es ningún malo de la película. Sí se asegura que usted, cuando va a pedir plata prestada al fondo, y hay un montón de países que se ajustan para prestarle plata al que está en problemas, después el fondo se asegure que esa plata sea devuelta, por lógica. Por lo tanto, va a exigir un programa económico razonable para poder cobrar esa deuda y devolvérsela a los incendios. Esto es lo que ocurre en la realidad, esta es la realidad. Después que nosotros queramos armar relato, Máximo Kirchner, la izquierda, sobre el fondo, está bien, está todo chiflado eso, y ese es otro tema. Internense o tomen alguna pastillita que le haga ver la realidad en lugar de vivir en la Matrix. Sobre lo que pasó ahora. En abril de 2018 Argentina se prende fuego con el programa económico de Macri, que yo siempre consideré que iba a terminar mal, terminó mal. Entonces, ¿qué fuimos? Por vez número 27, desde el año 56 que entramos al fondo, a pedirle plata prestada al fondo. Esa plata es la que empezó a vencer ahora, y obviamente eso requería, y Alberto Fernández lo sabía desde el primer día que asumió, que había que pagarle al fondo 20.000 millones de dólares en 2022, y otros 20.000 millones de dólares en 2023, el último año del mandato de Alberto. Lo que se anunció el viernes 28 fue una cosa muy rara. Yo que conozco bastante de acuerdo con el fondo, yo ya nunca vi el anuncio de un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En general, les cuento cómo es la liturgia.
sin que nadie se entere, el gobierno que está en problema empieza a negociar con el Fondo Monetario un programa económico. Y el día que hay acuerdo total sobre ese programa económico, se anuncia la firma de dos cosas en simultáneo: la carta de intención y el memo de entendimiento. Acá se anunció un preacuerdo cuando estamos años luz de tener la posibilidad de redactar la carta de intención y el memo tal cual usted comentó recién. O sea, desde el viernes 28, que Guzmán en una mera conferencia de prensa anunció un preacuerdo con el fondo, con un comunicado del fondo bastante confuso, dicho sea de paso, faltan 30 o 40 días todavía para que esté redactada la carta de intención y el memo de entendimiento. Ahora, por lo que anunció Guzmán en su conferencia de prensa el 28 de enero, el acuerdo es un mamarracho total. ¿Por qué? ¿Por qué decir que es un mamarracho, José Luis? Porque usted piensa hacer déficit cero en 2026, se toma 5 años para hacer un déficit fiscal de 10.000 millones de dólares, nada más, se toma 5 años para hacerlo de cero, y se toma 5 años solamente ajustando las tarifas a los servicios públicos. ¿Por qué no quieren hacer creer a nosotros que el problema fiscal de Argentina son las tarifas? A ver, yo soy el primero que le va a decir que hay que pagar por las cosas lo que las cosas valen. Ahora, que nos hagan creer la estupidez que el problema fiscal de Argentina son los subsidios a la energía, hay una gran diferencia. El problema fiscal de Argentina, el problema fiscal de Argentina es el millón de ñoquis que hay en el Estado, que no sirven para nada, hay que echarlos a todos porque le están robando la plata al policía, al enfermero, al maestro, al médico que trabaja en un hospital. 2. Aerolíneas Argentinas, un agujero negro de 800 millones de dólares. 3. En todas las provincias, en los municipios y ni hablar en la nación se repite el mismo problema siguiente: 21 ministerios, cuando con 5 o 6 alcanzan, uno por cada función indelegada del Estado. Se tiene que eliminar su superestructura a roletes en el Estado. 4. En la transición, hasta que se haga déficit cero y Argentina salga de esta zona de cesación de pagos en la cual se encuentra de hecho de derecho, usted tiene que mandarle menos plata a las provincias. La coparticipación que quede condicionada solamente a los gastos federales que hace cada provincia. Por ejemplo, Chaco, durante 4 a 5 años, y Formosa, a lo mejor no tienen que recibir un solo peso de coparticipación, porque no hacen ningún gasto federal. Y que esa plata se la quede la nación para solucionar el problema fiscal en la emergencia, por lo menos. Entonces, este es el problema fiscal. Nada que ver con el problema de los subsidios, que repito, hay que pagar por las cosas, las cosas valen, y algún día usted tiene que pagar por la luz y el gas lo que realmente valen. Vaya a Uruguay a ver lo que cuesta la electricidad o el gas. Te matan con la electricidad y el gas. Eso es lo que algún día tiene que ocurrir acá, que paguemos por la electricidad y el gas lo que valen. Ahora, que el Fondo Monetario y el gobierno de Alberto Fernández nos haga creer a los argentinos que el problema fiscal lo vamos a solucionar con un tarifazo de acá a 2026 es una cosa ridícula, poco serio. Vos sabés, José Luis, que te iba a preguntar cómo iban a votar en el Congreso, pero claro, en realidad es preguntarte medio en la nada, porque tampoco sabés qué es lo que va a mandar el gobierno nacional al Congreso. Yo he pedido un pedido de informes al Poder Ejecutivo con el acompañamiento de destacados diputados como Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, Mario Negri y tantos otros. Me acompañan al pedido de informe. Che, viejo, ¿ustedes quieren que nosotros opinemos en base a una conferencia de prensa de Guzmán sobre el acuerdo con el fondo? Olvídense. Seamos serios, no hagamos la misma payasada que hicieron ustedes como gobierno, al frente de todos, se lo digo, con el presupuesto, que apareció el presupuesto el 15 de septiembre y se empezó a tratar una semana antes de Navidad. Por eso salió mal, por eso terminó siendo bochado el presupuesto. No hagan lo mismo con el acuerdo con el fondo, que tiene que pasar por el Congreso, no porque haya una ley de febrero de 2021 que lo diga, sino porque lo dice la Constitución, la madre de todas las leyes. Artículo 75, inciso 7, dice que el arreglo de la deuda es facultad del Congreso. Que acá, por esta deformación que es la Argentina, que ha normalizado la anormalidad, la discute el Ejecutivo nada más. No, el que la arregla la deuda es el Congreso. Por lo tanto, el gobierno debería hasta comparecer en el Congreso para contarnos qué es lo que están negociando con el fondo, a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Nosotros queremos cumplir con el mandato popular como servidores del pueblo que somos,
arreglando la deuda nosotros en el Congreso junto con el gobierno, no que el gobierno 24 horas antes, dentro de un mes, nos venga a decir que hay que aprobar sí o sí el acuerdo con el fondo. No va a ser así, no puede ocurrir así. José Luis, la última pregunta y te agradecemos. Y te saco un poco del tema del fondo, aunque todo está relacionado, ¿no? Hace unos días te estaba leyendo en una entrevista que te hicieron y decías, bueno, guarda con la inflación este año, que va a ser probablemente bastante más alta que la de 2021. ¿Cómo ves la proyección inflacionaria para 2022? Que la gente le pega en el bolsillo y ya no da más, no da más con el tema de los aumentos, no llega en realidad, no llega la gente no da más, la gente de trabajo, de esfuerzo, el ciudadano a pie no da más de la inflación, no da más de los impuestos que le cobran, de las regulaciones del Estado, del maltrato cuando tienen que hacer un trámite en el Estado, no da más de la inseguridad. Y estos tipos en el gobierno están discutiendo cualquier estupidez y a veces en el Congreso también menos las cosas que le importan a la gente. Mira, acá vamos a separar los casos, las cosas. Una cosa es cómo bajar la inflación y otra cosa es lo que va a pasar. El cómo bajar la inflación está inventado ya. Hay que bajar la oferta de dinero y aumentar la demanda, por lo cual el país tiene que ser creíble y esto no ocurre. Ni va a ocurrir. Por lo tanto, la inflación de 2022 tengo que darle la lamentable noticia a la gente que no se escuche, que claramente va a ser más alta que la de 2021. El 2021 fue 50%, este año ponerle de mínima 60% y puede llegar al 100% si no tenemos un acuerdo con el fondo y una crisis financiera. Así que tengo muy mala noticia con respecto a la inflación. Para ser realista y no venderle humo a la gente, ¿no? Así que se empieza a ajustar desde ahora, pobre. Lamento mucho. ¿Y para bajarla qué hay que hacer? Y para bajarla tenés que hacer las cosas que yo te decía recién, viste, que el presidente, en lugar de anunciar las estupideces que se la pasa anunciando, o viajecitos que no tienen sentido, que ponga cara de traste frente a la cadena nacional y diga que estamos en una situación límite, que hay que echar que cerrar aerolíneas, menos coparticipación y menos ministerio. Y así usted va a dar una señal muy creíble de mucha fortaleza frente al mundo y ahí le van a empezar a creer y la inflación va a bajar. Porque se va a emitir menos dinero, porque va a haber menos déficit, y porque a usted la gente en el mundo va a empezar a decir, al fin se puso los pantalones, señor Fernández. Ahora, así como estamos, no va a bajar la inflación. Esper, gracias por atendernos, que tenga buen día. Hola, hola. Me parece que se cortó, ¿no? Esper, ¿está por ahí? Me parece que se cortó. Bueno, le agradecemos a José Luis Espert, Estefi, llamalo y agradecerle por la nota. Estábamos sobre el final, era la última pregunta que le hacíamos. Ahí estaba, bueno, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por Avanza Libertad, José Luis Espert, fuerte, siempre directo y polémico, Espert, podés estar de acuerdo o no, pero ahora es una voz importante en la política argentina, ¿no?